presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio el banderazo de inicio de construcción de 64.500 casas en Tabasco como parte del programa de vivienda para el bienestar. Tal como se tenía programado, la mandataria arrancó este sábado su gira de trabajo por el estado en la colonia Villa Flores, sección Huimanguillo, en un predio donde se construirán las primeras 876 viviendas nuevas, de las que 176 serán para jóvenes que estudian y trabajan. Recordó que durante su sexenio van a construir 1 millón de viviendas y que una parte será para las personas que tengan seguridad social, vía Infonavit, que tengan ingresos menores a 2 salarios mínimos, y la otra sería con la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, para población no derechohabiente. Con una inversión de 1.200 millones de pesos, la construcción de 3.200 viviendas generará más de 12.000 empleos, impulsando la economía local. Es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. El pueblo llora de felicidad porque al fin se hace justicia social para el pueblo mexicano. Nunca se había visto esto en México. No cabe duda que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está trabajando tal como lo hacía el presidente Andrés Manuel López Obrador, poniendo en primer lugar a los más pobres y necesitados. Hoy, con un mensaje conmovedor, la presidenta dio inicio con las primeras viviendas en Tabasco, y así ponen la primera piedra para construir las primeras 64.000 viviendas en este estado. Escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están? Muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes. Quiero agradecer especialmente a un gran compañero, gobernador del estado de Tabasco. ¿Es buen gobernador, Javier? Sí. Gran gobernador del estado de Tabasco, Javier May. También agradecer a Mariluz, presidenta municipal de Huimanguillo. Ha apoyado muchísimo Mariluz al programa de vivienda que venimos a presentar hoy. Bueno, ya escucharon muchos datos de cuántas viviendas se van a construir. Yo quiero decirles que cuando estuve en la transición entre el gobierno del mejor presidente de México, tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador. A ver, que se oiga hasta Palenque el aplauso. Gira, ¿sí se acuerdan? Que cuando él era todavía presidente constitucional y su servidor era presidenta electa, visitamos todo el país, las 32 entidades de la República. Y en esas pláticas que tuvimos, me dijo, entre otras cosas, que qué bueno que había propuesto yo, porque ya lo había propuesto en la campaña, un programa de vivienda. Me dijo, hicimos muchas cosas en el periodo que él fue presidente, pero evidentemente no todo se puede hacer en 6 años, después además de un periodo muy malo para nuestro país, el llamado periodo neoliberal, que dejó tanta pobreza, tanta desigualdad, tanta corrupción
Después de tanto tiempo, en 6 años no se pudo hacer todo, aunque hizo muchísimo. Para empezar, cambió la forma de gobernar y cambió la ética, el valor, el sentimiento de para qué es el gobierno, que es para servir al pueblo. Pero quedaron algunas cosas pendientes y entre otras quedó pendiente un programa de vivienda. ¿Cómo estamos haciendo ahora este programa de vivienda? Tiene 3 partes. Una parte es con el Infonavit, que dirige Octavio Romero. Esa institución hace vivienda para todos los que están afiliados al Seguro Social y al Infonavit. Es decir, los que tienen normalmente el IMSS también tienen el Infonavit. Es para ese sector de la población. Y el otro programa que estamos haciendo es a través de la Comisión Nacional de Vivienda, que dirige Rodrigo Chávez. La Comisión Nacional de Vivienda es para todos aquellos que no tienen seguridad social. Esa es la CONAVI. ¿Cuántas viviendas vamos a hacer en el sexenio? Al menos 1 millón de viviendas, 500,000 el Infonavit y 500,000 la CONAVI. ¿Para quiénes son esas viviendas? Para los que perciben entre 1 y 2 salarios mínimos, es decir, no es para los de arriba, es para todos aquellos que tienen necesidad de vivienda. Ese es el programa de vivienda de 1 millón de viviendas. ¿Qué tuvimos que hacer para hacer este programa? Primero, pues, ¿dónde vamos a construir las viviendas? Les dije eran 3, Infonavit, CONAVI y el otro es un programa de mejoramiento de vivienda, que ahora lo estamos haciendo más grande en el Estado de México, pero ya lo vamos a llevar a todo el país, en donde se le da un recurso a la gente para que arreglen su vivienda, la vivienda que ya tienen. Esos son los 3 programas de vivienda que estamos desarrollando. ¿Qué se tiene que hacer para llevar a cabo esos programas? Pues lo primero, tener los terrenos, si no, ¿dónde vamos a construir la vivienda? Entonces, eso han estado haciendo de manera muy eficiente, muy rápida. Está coordinando la secretaria Edna Vega de Sedato, una compañera también de primerísima. Ella está coordinando para ver en qué lugares se van a poner. Bueno, este lugar nos ayudó mucho la presidenta municipal, porque estamos trabajando con presidentes municipales, gobernadores. ¿Cómo? ¿Para quién es la vivienda? ¿Cómo se puede uno inscribir al programa de vivienda? Pues lo estamos haciendo como hacemos normalmente nosotros en la Cuarta Transformación. Visitamos casa por casa. Aquí en Huimanguillo se visita casa por casa y se le pregunta a la gente, ¿usted renta? ¿Cuánto gana? ¿Qué situación tiene? Y a partir de ahí se escoge a la gente que va a ser la primera que tenga la vivienda. Además de que también pueden entrar al internet de la CONAVI y ahí poder tener la información más detallada. Así construimos los programas de vivienda. ¿Qué diferencia hay con el pasado? Pues toda. Antes del 2018, ¿cómo se construían las viviendas en México? Puro negocio, puro negocio. El director del Infonavit hizo una investigación y en tan solo 2 meses encontró un montón de negocios que se hacían a costa de la necesidad de la gente que necesitaba vivienda. En algunos casos, créditos que en vez de ir cada vez disminuyendo, o la mayoría, cada vez aumentaban más. Y la gente que estaba en el Infonavit pagaba y pagaba y cada vez se hacía más grande la deuda que tenía.
¿Eso por qué? Pues porque era un negocio para los que originalmente construyeron la vivienda. Pues eso se acabó, se transformó el Infonavit y ahora 4 millones, ¿o cuántos millones? 4 millones de personas van a ver reducido su crédito del Infonavit. En algunos casos prácticamente ya lo pagaron. Lo mismo vamos a hacer con el ISSSTE, con el FOBISSSTE. El FOBISSSTE es para los trabajadores del Estado, para los que trabajamos en los gobiernos. Ahí también alguien pidió un crédito del FOBISSSTE y ahora debe una millonada. Nunca se acaba de pagar. Pues ya está aquí Yabneli y junto con Martí Batres, que es el director del ISSSTE, ya vamos a reducir todas esas deudas para que la gente pague y ya pueda tener su vivienda en propiedad y se le quiten todas esas deudas millonarias. Y ahora el crédito va a ser muy sencillo, muy simple. Se va a conocer la deuda, siempre va a ser la misma y va a ser un pequeño descuento para que en el caso del Infonavit y en el caso de la CONAVI también mensualidades muy sencillas, a 0% de interés para que se pueda pagar la vivienda de manera adecuada. Por eso le llamamos vivienda para el bienestar. Esa es la gran diferencia. Antes, en el periodo neoliberal, puro negocio, pura corrupción, nada más apoyar a los de arriba, y ahora se apoya con la máxima que nos enseñó el presidente López Obrador: por el bien de todos. Ese es el principio de los gobiernos de la cuarta transformación de la vida pública. Quiero platicarles también que además de los programas de vivienda, yo creo que ya saben, bueno, Javier tiene muchos programas de bienestar aquí, de apoyo a la gente, pero nosotros estamos apoyando en 3 nuevos programas del bienestar. El primero es el apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. ¿Sí lo sabían? Estamos, ya todas las de 63 y 64 ya están recibiendo su apoyo. Y ya en unos meses iniciamos la inscripción de 60, 61 y 62 para que sean las mujeres. Ya saben que ¿por qué les damos a las mujeres? Creo que Javier le está dando a los hombres, ¿verdad? A él le toca a los hombres, a mí me toca a las mujeres. Bueno, ¿por qué en el gobierno federal decidimos darle a las mujeres? Bueno, ya seguro me han oído, pero me gusta mucho porque las mujeres se sienten muy empoderadas cuando digo esto. ¿Quiénes somos las que cuidamos de las hijas y los hijos principalmente? No debería ser así, ¿eh? Los hombres también tienen que ayudar a cuidar a los hijos, pero normalmente recae en las mujeres. ¿Quiénes somos las que cuidamos del hogar? Estamos ahí pendientes de que todo, que esté limpia la casa, que esté tendida la cama, que se laven los platos, todo eso. ¿Quiénes somos las que hacemos eso? Bueno, ¿quiénes cuidamos hasta los maridos? Que ya te enfermaste, viejito, que tu medicina, que... Es que somos más fuertes las mujeres, la verdad. Cuando se enferma una mujer, ahí estamos haciendo cosas, ¿no? Se enferma el marido, ya ahí está. Llegamos a los 60 años. Sé de lo que les hablo. Yo tengo 2 hijos, uno mayor, una menor, ya ellos ya tienen sus familias, ya tengo nietos. Y llegamos a los 60, ya cuidamos a los hijos, y ahora las hijas y los hijos, ¿a quién nos dejan a cuidar?
¿Y quién reconoce ese trabajo? ¿Cómo no? Como hay mujer presidenta, por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Les platico que cuando llegué al gobierno, un cómico muy conocido, le preguntaron, oiga, ¿y qué opina de que llegó una mujer a Palacio Nacional? Y entonces él contestó, ay, es que llegó una ama de casa ahí a la presidencia. ¿Y saben qué le dije? Pues a mucho orgullo soy ama de casa, soy abuela, soy mamá, soy ama de casa y soy comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo la ven? Y así somos todas las mujeres mexicanas, todas, porque llegamos a la presidencia todas las mujeres, no solo llegó una mujer, llegamos todas las mujeres mexicanas a la presidencia de la República. Bueno, por eso es ese programa de bienestar, de apoyo de 60 a 64. El otro es el que apoya a todos los niños y niñas que van a escuela pública. Becas para todos y para todas, sin excepción. Este año estamos dándole beca a todos los estudiantes de secundaria. Todos ya tienen su beca, le están recibiendo su tarjeta del bienestar para recibir su beca, todas las familias. Y el año que entra ya nos vamos a todos los de primaria y todos los de preescolar. Y el tercer programa se llama Salud Casa por Casa. Consiste en que enfermeras, enfermeros van a ir a visitar a todos los adultos mayores. Todas y todos los adultos mayores van a recibir su visita de los enfermeros, enfermeras del bienestar. Y van a traer su equipo para medir el corazón, la presión, el azúcar en la sangre. Si requieren algún medicamento, ellas mismas, consultando con la Secretaría de Salud, van a poder recetarles. Y la pregunta es, ¿a dónde van a poder ir por sus medicamentos? Pues vamos a hacer las farmacias del bienestar, en las tiendas Diconsa, antes, ahora tiendas del bienestar, y junto a los bancos del bienestar, para que puedan ir ahí por su medicamento gratuito. Y de todas maneras, pues estamos destinando recursos para mejorar los centros de salud, los hospitales y que haya medicamentos. Ya se hizo una compra muy grande y ya van a empezar a llegar los medicamentos a todos los centros de salud y a todos los hospitales. Pues es parte de lo que queríamos platicarles. Ayer estuvimos en Chiapas, hoy también. Ya saben que por ahí pasa el tren interoceánico, el que va de Veracruz a Oaxaca, Salina Cruz, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, ese es el interoceánico, pero tiene una línea que va desde Coatzacoalcos hasta Palenque. Esa la terminó el presidente López Obrador. Y nosotros estamos haciendo otras dos. Una que va desde esa línea hasta la refinería Dos Bocas de Paraíso, Tabasco, que hizo el presidente. Y la otra en el sur, que va desde Salina Cruz hasta Ciudad Hidalgo, en Chiapas. Entonces hoy visitamos esa obra y también ayer inauguramos la primera universidad, que es una universidad nueva que estamos creando, además de las Benito Juárez, se llama
Universidad Nacional Rosario Castellanos, que es una chiapaneca, una escritora que siempre luchó y defendió los derechos de las mujeres. Ahí inauguramos la primera sede de la Universidad Rosario Castellanos, pero ya no la vamos a traer también a Tabasco, la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y más preparatorias, porque queremos que los jóvenes no anden pensando en otras cosas. ¿Dónde deben estar los jóvenes? ¿En la calle o en la escuela? Pues hay que construir más escuelas, por eso vamos a hacer más preparatorias y más universidades. Pues eso es lo que veníamos a platicarles. Tenemos que dar el banderazo de salida a la construcción de esta unidad habitacional. Ya les dejamos a ustedes para que nos digan cómo se va a llamar esta unidad habitacional. Quiero decirles que queremos mucho a Tabasco. Aquí nació nuestro movimiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjense, todos los que estamos aquí sentados, todos participamos en ese gran movimiento. Nuestro movimiento no viene de alguien de arriba que dijo ese va a ser el candidato, esta va a ser la candidata, no. Nuestro movimiento viene del pueblo y por eso siempre nuestro gobierno es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y cierro con esto, porque es importante, ya se me olvidaba. ¿Saben qué va a haber este 1 de junio? ¿Qué va a haber? A ver. Oh, sí sabe. ¿Qué se va a elegir? Por primera vez en la historia, el pueblo de México va a decidir a sus jueces, a sus magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso digo yo que México es el país más democrático del mundo. Se burla la oposición, los adversarios, pero ¿qué es mejor? ¿Que unos cuantos senadores elijan a los ministros de la Corte o que lo elige el pueblo de México? Eso es democracia, el gobierno del pueblo. Me da mucho gusto estar con ustedes, muchas gracias, de verdad. Vamos a estar regresando aquí a Tabasco y siempre ¡que viva Tabasco! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Hoy la recibimos físicamente, pero en realidad la presidenta siempre ha estado aquí, en el corazón de las tabasqueñas y de los tabasqueños. Su presencia es permanente y se nota día a día todo el respaldo que ha recibido el pueblo tabasqueño en los meses recientes. Los programas sociales están en todos los hogares, la pensión a los adultos mayores, las tandas para el bienestar, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, están igual las becas Benito Juárez, jóvenes escribiendo el futuro y ahora pues el programa que hoy nos convoca. Agradecemos, presidenta, todo el respaldo que nos ha dado a través de las fuerzas federales para devolverle la paz a Tabasco. Es usted una mujer comprometida con el bienestar del pueblo tabasqueño. Lo reconocemos y lo valoramos profundamente. Ahora en este recorrido de trabajo que iniciamos hoy, ha llegado usted para quedarse, porque viene a iniciar grandes obras que cambiarán para siempre la vida de las familias tabasqueñas. El programa de vivienda que hoy comienza es un claro ejemplo. Cada vivienda que se construirá no solamente son 4 paredes, el techo, las recámaras, la cocina, es mucho más. Cada vivienda es un hogar donde las personas tendrán su historia de vida, donde crecerán sus hijas y sus hijos, donde habrá amor y donde incluso los momentos más difíciles se enfrentarán en familia. Es calidad de vida para las personas y esperanza renovada. Y es también el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el pueblo. Recuerdo, presidenta, que en campaña le planteamos
la construcción de 20,000 viviendas rurales. Y usted nos dijo que si nosotros construíamos 20,000, usted construía 20,000 más, que serían 40,000 viviendas. 20,000 el gobierno del Estado y 20,000 el gobierno federal. ¿Y qué creen? La presidenta nos dice que no va a ser 40,000, que va a ser 40,000, que van a ser 64,500 viviendas las que se construirán en Tabasco. Esto es posible porque nuevamente usted y su gobierno Esto es posible porque usted nuevamente y su gobierno demuestran su amor a Tabasco con acciones y bienestar. Es un programa de vivienda histórico para Tabasco. Según el Coneval, en Tabasco 300,000 personas carecen de espacios y calidad de vivienda, lo cual representa 12.3% de la población total. Con las 64,500 viviendas que construiremos de manera conjunta el gobierno federal y estatal, el índice pasará de 12.3 a 1.7%. Esto significa que con el programa de viviendas comenzamos hoy. Para el 2030 llevaremos a su mínimo histórico de las familias que viven con carencia por calidad de espacios de vivienda. Esa es la magnitud de este programa. Y eso es justamente el segundo piso de la Cuarta Transformación, donde seguimos principios fundamentales. Por el bien de todos, primero los pobres. Y es que nosotros también seguimos diciendo que amor con amor se paga. Por eso ya iniciamos la construcción de las 20,000 viviendas que nos comprometimos. Desde antes de entrar al gobierno, llevamos a cabo un censo donde detectamos viviendas en mal estado, muy precarias y poco dignas. Viviendas de maderas, de lámina o cartón, con piso de tierra o falta de servicios que generan un alto grado de vulnerabilidad a sus habitantes. Por eso emprendimos el programa para construir viviendas dignas, con espacios adecuados y servicios. El censo nos permitió identificar necesidades más urgentes y ya entregamos un certificado a quienes serán beneficiados este año. Nuestro programa de vivienda prevé la construcción de 3,200 viviendas este año con una inversión de 1,200 millones de pesos, lo cual generará más de 12,000 empleos y contribuirá a reactivar la economía en nuestro estado. Y como lo comprometimos y como nos comprometimos con usted, las escrituras estarán a nombre de las jefas de familia. Así, actuamos así porque al fortalecerlas a las mujeres, beneficiamos a la sociedad en su conjunto. Es tiempo de transformación y es tiempo de las mujeres. Y con esa convicción avanzamos hacia un Tabasco más justo, equitativo y próspero. Ya iniciamos la construcción de las viviendas que en 2 meses estarán listas para ser habitadas. Amigas y amigos, estimada presidenta, el programa de viviendas que hoy inicia, además de generar bienestar para el pueblo, muestra la gran coordinación que existe entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Todo mi agradecimiento a usted y a su equipo. Todo mi agradecimiento también a todas y todos los que hemos reunido en diversas ocasiones aquí en Tabasco, porque su compromiso y apoyo a nuestro pueblo ha hecho posible avanzar muy rápido este programa. Vamos a seguir avanzando con unidad, construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación y generando bienestar para el pueblo. Gracias nuevamente y sea siempre bienvenida, presidenta, a nuestra tierra y a nuestra agua.
Procedemos con las palabras del director general de la Comisión Nacional de Vivienda, licenciado Rodrigo Chávez Contreras. Con su permiso, Presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, muchas gracias por este evento. Gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, Presidenta Municipal de Huimanguillo, Mariluz Velázquez, la compañera Secretaria de Desarrollo Urbano, la compañera Edna Rangel Vega, y los compañeros del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal, al compañero Octavio Romero de Infonavit y a la compañera de Foviste, Yamneli Maldonado. En esta etapa del segundo piso de la cuarta transformación, la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, nos instruyó a Infonavit y Conavi la construcción de 1 millón de viviendas nuevas y 450,000 mejoramientos de vivienda en todo el país. Y hoy se incorporan los compañeros de Foviste a esta gran tarea con este programa de vivienda para el bienestar, para atender el derecho humano a una vivienda adecuada de las familias más desprotegidas, que su ingreso no sea mayor a 2 salarios mínimos. La Conavi construirá 500,000 viviendas nuevas en conjuntos habitacionales como el que hoy estamos aquí arrancando y 300,000 mejoramientos de vivienda para las familias no derechohabientes. Se va a priorizar a los grupos vulnerables, adultos mayores, madres cabezas de familia, madres solteras, personas con discapacidad, indígenas y jóvenes. ¿Qué vamos a hacer en el 2025? La Conavi le toca construir 86,000 viviendas y entregar 100,000 mejoramientos de vivienda. Para esto ya contamos con 130 predios de la Reserva Territorial Federal, Estatal y Municipal para la meta de las 86,000 viviendas y ya iniciamos la entrega de los apoyos para el mejoramiento de vivienda en la zona oriente del Estado de México. La meta del sexenio para el Estado de Tabasco por parte de la Conavi son 20,000 viviendas nuevas. Ya iniciamos los trabajos en 8 predios que están en los municipios de Cundacán, Tenosique, Huimanguillo, Macuspana, Comalcalco, Cárdenas y Centla. En total suman 3,300 viviendas nuevas, es decir, ya contamos con la meta para el programa de vivienda del 2025 que el gobierno del Estado de México, el gobierno del Estado de Tabasco aportó para este programa que ya iniciamos el día de hoy. Informamos que los prototipos de vivienda para las familias serán de 60 metros cuadrados y el 20% de la meta se construirán departamentos en renta para jóvenes que estudian y jóvenes que trabajan. Es decir, en este sexenio se construirán para jóvenes 4,000 viviendas nuevas con prototipos de 40 metros cuadrados aquí en el Estado de Tabasco para las y los jóvenes. Hoy acompañamos a la Presidenta al arranque de la construcción de vivienda aquí en Huimanguillo, Tabasco, donde construiremos en este predio de casi 5 hectáreas 876 viviendas nuevas. De estas, 176 serán viviendas para jóvenes que estudian y trabajan. La Conavi le agradece al gobernador Javier May todo el apoyo que le da al programa de vivienda para el bienestar. Le informamos a la Presidenta que en la mesa técnica aquí en el Estado, los municipios ya incorporaron 10 predios más para el programa, los cuales están en revisión para ver la viabilidad e incorporarlos al proceso de obra del programa de vivienda para el bienestar. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias a todas y todos.
A continuación, hace uso de la palabra el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ingeniero Octavio Romero Oropeza. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de México. Javier May Rodríguez, Gobernador Constitucional de Tabasco. Mariluz Velázquez Jiménez, Presidenta Municipal de Huimanguillo. Edna Vega Rangel, Secretaria de la SEDATU. Rodrigo Chávez Contreras, Director General de la CONAVI. Compañeras y compañeros todos del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado, amigas y amigos. Agradecemos y reconocemos al gobernador Javier May, a la Presidenta Municipal de Huimanguillo y a mis compañeras y compañeros, servidores públicos del Gobierno Federal, quienes han hecho posible arrancar las acciones del Programa de Vivienda para el Bienestar en el Estado de Tabasco. El objetivo del programa que ponemos en marcha el día de hoy es construir vivienda dirigida a la población más desfavorecida. Para el caso de la CONAVI, a población no derechohabiente. Para el caso del Infonavit, este esfuerzo está enfocado en los derechohabientes que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. A nivel nacional, hay una deuda histórica en materia de vivienda social que representa un déficit de 9 millones de viviendas. En el caso de Tabasco, la última encuesta nacional de vivienda establece que se requieren más de 208,000 viviendas. Sin embargo, solo se construyen al año menos de 400 viviendas susceptibles de comercializarse con crédito Infonavit o bancario. De este número, solo 150 pueden ser adquiridas con los montos de crédito que alcanzan a quienes perciben 2 salarios mínimos o menos. Para disminuir esta enorme brecha, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha el programa más importante en materia de vivienda social en la historia del país. Construir 1 millón de casas, de ellas 500,000 las realizará la CONAVI y 500,000 el Infonavit. Para estar a la altura de este reto y por instrucciones de nuestra Presidenta, se reformó la ley del Infonavit que permite ahora construir, reparar y ampliar viviendas, así como coordinar, financiar y ejecutar programas de construcción y administración de inmuebles destinados a ser adquiridos en propiedad o en renta social. Para el caso específico de Tabasco, la meta sexenal del Infonavit es edificar 24,500 viviendas nuevas para los derechohabientes que perciben 1 o 2 salarios mínimos. Las casas que edificaremos estarán cercanas a los centros de trabajo, serán seguras, eficientes, confortables, asequibles, contarán con todos los servicios básicos, con la infraestructura necesaria y con equipamiento urbano como áreas verdes, deportivas y de convivencia social. Por el momento, contamos con 7 reservas territoriales en los municipios de Centro, Huimanguillo y Comalcalco, que suman 20 hectáreas. Esta reserva fue aportada por el gobierno estatal y los gobiernos municipales. En estos predios estamos realizando los estudios topográficos, las mecánicas de suelo
y los proyectos arquitectónicos. Estimamos que en el mes de abril podremos arrancar con la construcción de las primeras 2,000 casas en Tabasco y 20,000 en el resto del país. También estaremos trabajando para que en terrenos que son propiedad de constructores se hagan vivienda de interés social con la misma calidad y las mismas dimensiones con las que construirá el Infonavit y que no rebasen los montos del crédito que dispondrán los derechohabientes de 1 a 2 salarios mínimos. En otro tema relevante, quiero informarles que el Infonavit está corrigiendo los profundos abusos que se cometieron en administraciones pasadas a la administración del presidente López Obrador y desde luego a esta administración, y que provocaron que los trabajadores solo tuvieran acceso a créditos impagables. Por instrucciones de la presidenta, ya se congelaron 4 millones de créditos. Adicionalmente a este congelamiento, es decir, estos créditos ya no van a crecer, pero adicionalmente a eso, y para resolver esta injusticia, les vamos a otorgar los siguientes beneficios. A 625,000 derechohabientes ya se les disminuyó su tasa de interés, su mensualidad y el saldo de su crédito. A 500,000 se les va a disminuir la tasa de interés al 4% anual a partir de julio de este año. A 1.2 millones van a estar siendo atendidos en las delegaciones y en los centros de servicio del Infonavit para encontrar soluciones a la medida de sus posibilidades de pago. Y finalmente a 1.7 millones se les va a otorgar tasas de interés a partir del 4% y en algunos casos quitas al monto que adeudan. Para el caso de Tabasco, informarles que ya congelamos más de 43,000 créditos y con igual número de beneficiarios de las familias tabasqueñas. Un ejemplo de estos beneficios a los que me refiero, quiero comentarlo con ustedes. El día de hoy, el señor Freddy Quijano Moguel, del municipio del Centro, quien debía más de 1,600,000 pesos, se le aplicó una quita de 1,300,000 pesos. Y al señor José Luis López, que debía 1,014,000 pesos, obtuvo una quita de 996,000. Hoy solo debe 18,000 pesos. Finalmente, informarles otra buena noticia. El programa que hoy denominamos Mejoravit, solo para ti, ha sido reformado radicalmente. Este Mejoravit es un crédito que está enfocado en mejorar, reparar o ampliar viviendas con montos que van desde los 9,000 pesos hasta los 156,000. Anteriormente, este recurso se otorgaba en tarjetas que operaban intermediarios y que solo podían utilizarse en unos cuantos comercios. Esto propiciaba que los coyotes se aprovecharan de los trabajadores, quitándoles hasta el 40% de su crédito. A partir del 1 de marzo, el dinero de este crédito ya se destina o se deposita directamente a la cuenta bancaria del derechohabiente. El objetivo
es que la gente tenga el 100% de estos recursos y que se erradique la intermediación y el coyotaje. Hacemos un llamado desde aquí a todos los derechohabientes para que no se dejen engañar y que acudan personalmente a las oficinas del Infonavit a realizar sus trámites. Amigas y amigos, con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, estamos transformando la política pública de vivienda de este país, lo que permitirá que las y los trabajadores de menores ingresos accedan a una vivienda adecuada y que sean sinónimo de bienestar, seguridad y esperanza. Muchas gracias.